secretario de Estado Marco Rubio ha mantenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido en la isla como el cangrejo, nieto predilecto de Raúl Castro, según ha revelado en las últimas horas 3 fuentes de la administración estadounidense al digital Axios. Eso en minutos, porque la próxima parada, o la primera parada del programa de hoy, tenemos que hacerla en Caracas, con un periodista venezolano que nos está esperando en Caracas, el señor Javier Mallorca. Colega Mallorca, desde Miami, Camilo Egaña le saluda. Buenas tardes, tenga usted. Saludos, Camilo, un placer. Igualmente. Oiga, primero háganos por favor una foto, conviértase en nuestros ojos en Venezuela. ¿Cómo se vive en el país en estos momentos? La gente me dice que la vida está mucho más tranquila, más relajada, que la gente pendula entre un poquito la incertidumbre, pero también la esperanza. ¿Cuál es la fotografía que podríamos hacer en Venezuela en estos momentos? Bueno, digamos que la realidad venezolana está como corriendo en dos canales, ¿no? Imaginemos una autopista, el canal lento es el de los cambios políticos. Eh, Mucha gente esperaría que después de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero se hubiesen precipitado los cambios políticos en el país, una apertura, liberación de los presos de conciencia, eh, cese a persecución y la censura, pero estas cosas no han sucedido, digamos, con la rapidez, con la celeridad que se quisiera, por lo menos dentro de la población venezolana. Pero de la otra parte, y siguiendo con el símil de la autopista, en el canal rápido están las transformaciones económicas. El primer impacto que hubo después de la segunda semana de enero fue en el mercado inmobiliario. Es decir, ahí se ve que hay como una expectativa de reactivación que se traduce en un incremento de los precios de los inmuebles que se están transando, sobre todo en el mercado secundario. Hay además como un mayor consumo de bienes y servicios. Y sí, esto trae, lo que usted decía en su introducción, eh, como cierto relajamiento de la población con respecto, digamos, a esas aprehensiones que se veían a finales del año pasado, que, bueno, estaban signadas por una incertidumbre total, ¿no? Claro. Ahorita hay incertidumbre en lo político, pero en lo económico pareciera que se ve un poco la luz al final del túnel, si se me permite el cliché, pero en todo caso, los anuncios de Estados Unidos en materia de mercado de hidrocarburos, pues creo que están impulsando cierta reactivación, por lo menos en el sector petrolero. Que es importantísimo para el país y bueno, para Estados Unidos, pero sobre todo para el país. ¿Usted cree que PDVSA pueda ser reflotada y pueda volver a convertirse en la gran compañía que era, con todas las prestaciones y los beneficios que tenían para sus trabajadores? En lo inmediato no. En lo inmediato es necesario emprender una serie de transformaciones que van desde selección de nuevo personal, Claro. eh, depuración de la nómina, es decir, PDVSA era la caja chica del PSV. Entonces, me disculpa, digamos, hablar en esos términos No, tan no, crudos, le entiendo pero, perfectamente. pero es que era así. Entonces, una empresa no puede funcionar como caja chica de un partido político, más Claro. aún si es la empresa que le aporta al Estado la mayoría de sus recursos. Entonces, allí hay que emprender muchos cambios. Sí, efectivamente, hay digamos, una reformulación del esquema de licencias que estaban entregando desde el Departamento del Tesoro a las operadoras internacionales, pero eso no es suficiente. Es decir, las propias operadoras internacionales están solicitando una mayor estabilidad jurídica, es decir, no eliminar, sacar del panorama ese riesgo de que el día de mañana llegue un gobernante irresponsable, cambia las normas del juego de un momento a otro y entonces empiezan nuevas expropiaciones y todo este ciclo que hemos visto a principios de siglo. Entonces eso requiere de entregar mucha seguridad y requiere de transformaciones institucionales que todavía no se han dado. Es decir, usted necesita unos tribunales que respondan a la ley y no a los dictámenes del Exacto. gobernante. ¿Mm?
usted necesita un gobierno que se sujete a las normas y no a la voluntad de quien está en Miraflores en ese momento. Entonces, como le digo, aquí hay transformaciones mucho más profundas. Puede haber un rebote dentro de la industria petrolera, porque precisamente hacer las cosas peor era como muy complicado. Pero no creo que se sobrepase el 1.200.000 barriles de petróleo por los momentos. Quizá en un año y medio se pueda llegar a 1.500.000, pero nunca a los 3 millones, 3.300.000 que se planteaba a principios de siglo, cuando PDVSA entró, digamos, en este ciclo de politización tan terrible. Periodista Javier Mallorca, ¿por qué Edmundo González está tan al margen de la lucha por el poder en Venezuela en estos momentos? Eso sería bueno que se lo pregunten a él. Realmente, realmente es poco lo que se habla de Edmundo González. En lo personal, les puedo contar que en la consultoría que hacemos periódicamente para algunos clientes en Venezuela, medimos este tipo de cuestiones y la figuración del ex candidato presidencial ha ido en franca disminución durante los últimos meses. Eh, y esto pareciera ser el resultado de una conjunción de factores, entre ellos la propia decisión de Edmundo González de permanecer un poco al margen. Pareciera que él no forma parte directa de las decisiones que se están tomando. María Corina Machado se ve mucho más activa, mucho más diligente, y esto implica además sus movimientos de aquí para allá. Está en Estados Unidos, luego va para Europa, en fin, se le ve en varios lugares contactando centros de decisión. Edmundo González no. Entonces pareciera que él como que se contenta con ese acervo que implica su convicción de que ya ganó la elección de julio del 24 y que, bueno, por lo tanto, pues eso debería ser eventualmente reconocido, pero sabemos que eso no basta. A los que seguimos desde esta orilla, la actualidad venezolana nos sigue sin estar claro del todo cuáles serán los próximos pasos en la transición en Venezuela. Me imagino que también allí les pasa a ustedes lo mismo. Nada está claro de momento, ¿no? Muchísima incertidumbre, Camilo, muchísima incertidumbre. Uno, a ver, uno se atiene y trata de analizar de la manera más profunda y sopesada posible lo que se dice desde Washington. Llama mucho la atención, por ejemplo, que en el plan presentado por Rubio ante el Senado no se plantea el reconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales de julio del 24. Eh, hay un proceso allí que podría llevar perfectamente a una nueva elección, es decir, eso está planteado, eso está sobre el tapete. Y además no sabemos si los actores políticos que en este momento están gobernando estarían, digamos, hábiles para presentarse en este nuevo proceso. Es decir, hay demasiadas interrogantes y ahorita, además, diera la impresión de que se abrió como un paréntesis en ese aspecto, tratando de poner el foco en la materia económica que tratamos al inicio de esta conversación. Fíjese usted que aquí vino el secretario de Energía a hablar con Delcy Rodríguez y antes estaba, obviamente vino el director de la CIA, pero fue una visita, digamos, muy breve y aparentemente con unos resultados muy precisos. Pero luego todo se ha enfocado en la materia económica y mientras tanto, en el plano interno, hay un debate muy profundo sobre el tema de los presos políticos, la ley de amnistía, cuya discusión en segundo, digamos, en segunda ronda se ha postergado a quién sabe hasta cuándo, una vez que se presentó y se aprobó en una sesión a ciegas prácticamente. Se debería iniciar un proceso de discusión pública sobre el contenido de esta ley. No lo hemos visto. Es decir, hay un debate, pero no es un debate en el que la institución Parlamento convoque a los distintos sectores para ver cuál podría ser el contenido de esta ley.
Ese no es el debate que está planteado. Hay gente que declara aquí y allá, a riesgo además, porque estamos en un entorno de muchísimo riesgo para los que se expresen libremente. Entonces, digamos que es un poco lo que estábamos hablando al comienzo esta realidad que corre como en dos canales, uno muy lento y el otro que va a 1000 por hora. Pero permítame repreguntar, aún con ese símil que usted ha hecho de las dos autopistas, que me parece muy gráfico, ¿usted cree que Venezuela en este momento está empantanada en lo que solemos llamar el gatopardismo, esa figura literaria, de acuerdo con la cual, pues, vamos, se quita el polvo del camino por donde ve la suegra, pero no se hacen cambios significativos? ¿O de verdad el país está inmerso en una especie de cambios profundos? ¿Cómo lo perciben los venezolanos, digamos, en la calle? Sí, uno intuye que hay muchos más cambios de lo que realmente se informa. Eso es lo que me dice la gente, sí, sí. Se están tomando decisiones, incluso me permito especular, creo que no se informa desde el poder en Venezuela porque algunos de estos cambios afectan intereses del propio oficialismo. Entonces, por ejemplo, han ocurrido cambios en el gabinete y aguas abajo también en el Ejecutivo. Por lo menos 12 ministros han sido cambiados o funcionarios de jerarquía importante. Y eso no ha sido evaluado convenientemente porque en Venezuela el debate público está mermado. Entonces, sí, efectivamente, uno siente, uno presume, uno intuye que se están llevando a cabo decisiones, se están tomando decisiones importantes, a menudo en combinación o en, digamos, de consenso con Estados Unidos, pero que no son informadas porque, bueno, quizá al propio oficialismo no le conviene darse Claro. cuenta de que viene perdiendo poder. Usted hablaba ahorita de que hay que medir las palabras en Venezuela. O sea, ¿qué ha pasado con la prensa? ¿Se ha liberalizado un poquito la prensa? ¿Se puede escribir con más libertad? ¿Se puede hablar con más libertad en estos momentos? ¿O el cuartico está igualito? Es complicado hablar de eso. Imagínese, usted me hace esa pregunta y yo le digo, es complicado. No, no, lo entiendo entonces. No nos metamos en un berenjenal. Yo quería saber de si las cosas han cambiado, pero le entiendo perfectamente y yo en eso soy muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Es muy fácil preguntar desde esta orilla a los colegas que están en la otra orilla, sujetos a las presiones más terribles. Oiga, algo me llama la atención respecto a la ley de energía. Algunos gigantes petroleros de Estados Unidos, como la ExxonMobil, recordemos que sus operaciones fueron nacionalizadas hace 20 años, están muy escépticas sobre la posibilidad de volver a Venezuela. El presidente Trump trata de camelarlas, de seducirlas, pero ellos dicen, oh, let me think, porque eso no está claro, no está claro. La ley de energía garantiza que estas compañías estadounidenses o francesas o inglesas puedan regresar a Venezuela a invertir y que no les vuelva a pasar lo que les pasó con los chavistas. La ley es la expresión, la manifestación de un momento político. Ya. El texto tiene aspectos muy importantes que no fueran ni siquiera imaginables hace 3 meses. Por ejemplo, que la Asamblea Nacional, esta, dominada por el oficialismo abiertamente, haya aprobado un texto en el que se establece que las disputas se solucionarán en jurisdicción distinta de la venezolana, por favor, eso nunca hubiera sido pensable siquiera hace 3 meses. Entonces, que las empresas, es decir, que se plantee que estas empresas transnacionales tengan un rol preponderante dentro de las asociaciones con PDVSA, tampoco hubiera sido posible pensarlo. A ver, esto ya venía sucediendo con Chevron. Lo que pasa es que no estaba en una ley. Entonces, desde luego, nos movíamos en un área gris donde lo que importaba era la voluntad del gobernante. Pero en este caso, estamos en un área ya legal, donde se están estableciendo pautas importantísimas. Como debe Desde ser, luego claro. que
a ver, las acechanzas están allí porque básicamente estamos en un gobierno interino que está dominado por las mismas personas que protagonizaron las expropiaciones. Entonces, las expropiaciones de los activos petroleros de estas empresas, ¿no? O con su silencio lo avalaron. En fin, nunca se opusieron abiertamente a estas medidas que fueron aplicadas desde el gobierno de Hugo Chávez. Eso por una parte. Y por la otra, que hay decisiones que han afectado los intereses del Estado venezolano en las cortes de arbitraje y hasta ahora el Estado venezolano no ha acatado el texto de estas decisiones. Por supuesto que los beneficiarios de esas decisiones en las cortes de arbitraje son estas mismas empresas. Entonces aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con la manifestación de la voluntad política de quienes están en el gobierno de dar garantías que trasciendan a un periodo constitucional, que se extiendan en el tiempo para que estas empresas puedan establecer planes de inversiones que sabemos que no son de corto plazo. El presidente Trump ha obligado a Venezuela a empezar a entregar hasta 50 millones de barriles para que Estados Unidos los venda. A nivel de calle, el venezolano de a pie, ¿cómo encaja eso? Porque siempre sabe usted, mejor que yo, que el petróleo ha sido convertido en arma arrojadiza política por todos los gobiernos, de izquierda y derecha. Un tema de soberanía nacional extraordinario. Pero ¿cómo lo encajan los venezolanos de a pie este hecho? No, esto es algo que se debate muy poco. ¿Oh, sí? Lo importante, como le dije, el debate público en Venezuela está muy mermado. ¿Pero por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque básicamente no cuentas con los medios, no cuentas, Oh, ya. digamos, está absolutamente cooptada la libertad de expresión. Entonces, digamos, estas son cosas de fondo que deberían ser conversadas públicamente y no están siendo, digamos, hay círculos muy restringidos donde esto se habla, pero eso no trasciende al debate público, al medio masivo, no trasciende. Ahora fíjese bien. Esto que ustedes me está diciendo de la venta de 50 millones de barriles, primero que todavía esos barriles no han sido vendidos y segundo, que cuando esos barriles se facturen, eso va a ir a un fondo en Qatar. Es lo que ha estado ocurriendo desde enero. Hay un fondo que se constituyó en Qatar y que va a ser administrado por Washington con base en planes, propuestas, presupuestos que presente Miraflores. Para que ese dinero se supone que regrese a Venezuela. Para que no se desvíe. No se desvíe, Es decir, claro. para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Exacto, ya entiendo, claro, claro. Lo que no está claro es cómo se va a establecer la supervisión de ese gasto. Porque hasta ahora, digamos, las autoridades encargadas de supervisar el gasto público son las mismas que anteriormente avalaron otros desmanes. Es muy complicado, Javier, muy complicado. ¿Cómo es que Washington va a saber si ese dinero que se destinó, por ejemplo, para la adquisición de medicinas, realmente se traduce en contenedores de medicinas que llegan a las farmacias o al Instituto de los Seguros Sociales para el tratamiento oncológico, que es muy importante, porque esas medicinas no se producen en Venezuela? Esos son puntos específicos, detalles que vienen cuando uno aterriza la discusión y empieza a ver la minucia de lo que se debe hacer, ¿no? Porque el hecho de que se haya extraído del país al gobernante venezolano no implica que se haya desmantelado la estructura que estaba aquí. Entonces, claro, la gente está optimista porque eventualmente, por ejemplo, la brecha entre el dólar que se, digamos, comercia libremente y el dólar del Banco Central de Venezuela, esa brecha se acortó. Entonces, eso, digamos, que produjo cierta estabilización en los precios porque había un impacto inflacionario en la medida en que la brecha se alargaba. Los que están acostumbrados a un mercado libre de libre trazabilidad o transabilidad de la moneda, pues quizá no entiendan mucho esto, pero en Venezuela la moneda, las divisas están, digamos, controladas por el Banco Central de Venezuela. Ellos establecen un parámetro de cambio y hay otro parámetro de cambio que viene por plataformas como Binance,
que básicamente está rigiendo el comercio entre las personas del país. Informal, Entonces, la parte informal. sí, pero esa informalidad predomina. Ya, claro. Y lo que establece el Banco Central de Venezuela es simplemente un punto de referencia. Entonces, lo que ocurrió cuando empezó a llegar, empezaron a llegar las primeras remesas de dólares procedentes del Fondo de Qatar, es que ese dólar libre, la cotización empezó a bajar y se acortó la brecha. Pero ya estamos viendo que la brecha nuevamente se está ampliando y esto tiene un impacto sobre los precios en la calle. Entonces, por eso le digo que estamos como en una especie de una situación con mucha incertidumbre, donde la gente se agarra de algunos pequeños datos que recibe aquí y allá, a menudo de fuentes no oficiales. Por ejemplo, en Venezuela, los chats que hay en WhatsApp entre vecinos han cobrado una relevancia enorme, porque bueno, usted quiere entrar a los medios independientes y no puede porque están bloqueados. Entonces uno se informa por allí. Es que A estamos... menos que usted tenga cierta, digamos, sea un poco ducho en materia de manejo de Internet y sepa lo que es un VPN. Claro, claro. Pero, Sí. pero en Casigua el Cubo, en la frontera con Colombia, muy poca gente sabe lo que es No, eso. igual que en mi país, en Cuba es lo mismo, pero estaba pensando, Javier, que estamos hablando de reflotar, de refundar prácticamente un país. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros y que nos ha dado este bosquejo, esta fotografía de la Venezuela de hoy, en estos momentos, después de la captura de Maduro. Me gustaría pensar que lo mejor está por llegar, pero yo soy un hombre de muy poquita fe. Pero bueno, me gustaría pensar, y debo pensar eso, que lo mejor está por llegar. Y los venezolanos lo necesitan, de verdad. Ya ha habido mucha desgracia y mucha muerte, y mucha tristeza y mucho exilio, de verdad que sí. Colega Mallorca. Esperanza. Esperanza, sí sé yo. Le mando un abrazo y cuídese mucho, ¿eh? Por favor. Bueno, cambiamos de tema ahora. Y de Venezuela a Cuba, pasando por Washington, porque el secretario de Estado Marco Rubio ha mantenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido en la isla como el Cangrejo, no sé por qué le dicen así, es el nieto predilecto de Raúl Castro, y esto lo revela usando 3 fuentes de la administración Trump, el digital Axios, que suele estar muy bien informado, muy bien informado. No llamaría esto negociaciones, sino más bien discusiones sobre el futuro, afirmó un alto funcionario de la administración Trump al digital Axios. Los contactos dejan claro que Washington considera a Raúl Castro como verdadera cabeza del régimen, aunque todavía hay dudas sobre cómo se va a concretar la situación. Recordemos que a principios de este mes el diario español ABC, que suele estar muy bien informado sobre el tema de Cuba, afirmó que de acuerdo con fuentes en México, el mediador de las conversaciones, el interlocutor de Marco Rubio, no era el Cangrejo, este nieto predilecto de Raúl Castro, sino el hijo del expresidente, el general Alejandro Castro Espín, y sin embargo, Axios señala al actual cuidador de Raúl Castro como el elegido. Este Cangrejo es el que prácticamente se ha encargado de su abuelo, de cuidar al abuelo, y es el predilecto de Raúl Castro. Es la niña de los ojos de su abuelo, sirvió como su guardaespaldas y tiene aliados dirigiendo el gigantesco conglomerado militar empresarial conocido como Gaesa, afirmó una de las fuentes en las que se basa este reportaje. Este señor Rodríguez Castro, el Cangrejo, es hijo del fallecido Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Este es un histórico de la revolución, presidente ejecutivo del grupo, además de diputado del grupo Gaesa, además de diputado hasta su muerte, que fue en el verano de 2022, si mal no recuerdo. Creo que un infarto se lo llevó. El yernísimo de Castro, como le llaman algunos en la isla, ha sido señalado hasta este momento como uno de los posibles recambios de un Díaz-Canel que nunca ha gozado de simpatías, ni en Washington, ni mucho menos en La Habana. Las conversaciones entre Rubio y Castro son sorprendentemente amistosas, según las fuentes del digital estadounidense Axios. De hecho, dicen que los dos tienen prácticamente la misma edad,
que tienen una manera de ver el mundo muy de tecnócratas, muy de gestores económicos y no en plan político ni ideológico. Y que eso podría ayudar a concretar un posible acuerdo que podría eximir del exilio a miembros de la familia Castro, dice Axios, incluyendo al expresidente, aunque la decisión sería complicada de tomar por el impacto que podría tener en la comunidad cubana de Miami. Quiero aclarar algo. Yo he estado leyendo esto, que es un cable de la agencia española EFE. A Díaz-Canel no se le puede llamar presidente. En Cuba no hay presidente, porque en Cuba hace 60 y tantos años no hay elecciones presidenciales como Dios manda. Díaz-Canel es un mandado, Díaz-Canel está puesto a dedo por Raúl Castro. Entonces, bueno, es un mensaje a los colegas de la prensa extranjera. No digan que en Cuba el presidente es Díaz-Canel. No hay presidente en Cuba. No ha habido elecciones presidenciales. ¿Vale? Es como decir que en Groenlandia lo que se baila es salsa.